Hola, mi nombre es Camila Villamil, pertenezco al grupo 1 de Teorías y Sistemas del módulo de Neurofilosofía y el tema que escogí fue la moral. Para abordarlo, hablaré sobre un artículo llamado The Contribution of Neuroscience to the Understanding of Moral Behavior, la contribución de la neurociencia para entender el comportamiento moral. La moral habla de lo prohibido y lo permitido, y la obligación del sujeto de actuar con respecto a esto. La moral se descompone en normas y valores que permiten clasificar con claridad las cosas y actos morales de aquellos que no lo son, y las emociones morales como la culpa, la vergüenza, y estas están sujetas al interés y al bienestar de los individuos dentro de la sociedad. A partir de esto nos preguntamos, ¿qué papel tiene la neurociencia en esto? La neurociencia moral surge a partir de las lesiones cerebrales que causan trastornos en la conducta moral de las personas. Entonces, a partir de esto se empiezan a sentar las bases neurológicas de la moralidad. ¿Cómo se hace esto? Por medio de estudios neuropsicológicos que abordan las alteraciones de las conductas morales en lesionados cerebrales. También con estudios en neuroimagen funcional que muestran las regiones cerebrales que se activan durante la realización de tareas que involucran actividades morales. ¿Para qué se hacen estos estudios? Pues para que los profesionales de la salud mental y aquellos que les interesa el estudio del comportamiento puedan emitir juicios verídicos y con mayor fundamento en el momento de evaluar a pacientes con alteraciones conductuales. ¿Cómo surge este tipo de conductas morales dentro de la sociedad? Hay quienes sostienen que la moral es epigenética, pero se sabe que comportamientos altruistas son la base de la conducta moral y existe una predisposición genética en especies como mamíferos superiores, primates no humanos y en el hombre primitivo. Darwin ofrece un sustento teórico para esto. Dice que dichos comportamientos son más adaptativos por ser aquellos que incrementan la probabilidad de que estos genes se reproduzcan. Por ejemplo, cuando se da la estrategia de reproducción K, que es cuando se tienen pocas crías y se invierte mayor tiempo en la crianza, o cuando aunque no se tienen crías se protegen a los parientes de la misma especie y los recursos. Incluso hay animales que desarrollan comportamientos altruistas que pueden llegar a ser peligrosos porque arriesgan sus propias vidas, y se dice que estas conductas aumentan la probabilidad de que sus genes se repliquen en individuos que comparten su patrimonio genético. Es así como la evolución nos permite entender por qué se ejecutan comportamientos morales. Pero entonces también nos podríamos preguntar cómo este tipo de comportamientos que están genéticamente determinados varían tanto dentro de la especie humana. Es decir, cómo es que existe una variabilidad cultural de las normas sociales. Podría ser que nuestros comportamientos varían depende del contexto o la cultura en la que estamos inmersos, a pesar de que pertenezcamos a la misma especie. Chomsky dice que hay normas morales que están constituidas por elementos propios de nuestra dotación genética, a lo cual denominó una gramática universal moral, y que por otra parte hay un sistema de normas que dependen de la realidad cultural en la que se desarrolla y convive el individuo. La gramática moral universal será la base para que se forme un sistema de normas morales dependientes de la cultura y además dará apertura para la construcción de valores morales. Por ejemplo, uno podría hablar a partir de qué edad una persona es moralmente responsable y dueña de sus actos. Y esto estará muy ligado al contexto cultural. En países africanos, por ejemplo, se es mayor de edad a los 13 años, en algunos países árabes a los 15 años, en Estados Unidos a los 21, en tribus indígenas como los guaraní a los 12 años y en Colombia, como en la gran mayoría, se es mayor de edad a los 18 años. Muchas investigaciones demuestran que existen diferencias entre el comportamiento del niño, el adolescente y el adulto. Los estudios del desarrollo cerebral comprueban que el cerebro se desarrolla hasta la tercera década de la vida. Resulta que el córtex prefrontal, que es el encargado del control de la impulsividad, el juicio, la evaluación de las acciones y la conducta moral, sufre modificaciones especiales. En un estudio en el que se tomaron imágenes de resonancia magnética cerebral durante 10 años cada 2 años en niños entre los 4 y 21 años de edad, se mostró que las regiones dorsolateral y orbitofrontal del córtex prefrontal presentan cambios significativos entre los 12 y los 30 años de edad y alcanzan volumen del cerebro del adulto solo después de los 21 años.
Es por eso que un joven ante una situación de riesgo en comparación con un adulto no va a actuar de la misma manera. Es decir, va a ser más impulsivo, posiblemente no mida la magnitud de sus actos, lo cual va a afectar y va a explicar su conducta moral. Y esto se debe precisamente a que su cerebro no ha madurado todavía. Incluso Aristóteles decía que los jóvenes pueden ser matemáticos y sabios, pero parece que no pueden ser muy prudentes. Con esto, Aristóteles hacía ver que el comportamiento del individuo durante los años previos a la adultez se diferencia del comportamiento del individuo que ha logrado su pleno desarrollo. Pero ya vimos cómo la neurociencia da solución a este tipo de problemas que vienen desde la antigüedad. Los estudios neuroanatómicos y de evolución moral descritos anteriormente lo que hacen es sustentar que el desarrollo moral alcanza una madurez entre los 16 y 18 años, pero los estados últimos del desarrollo moral se adquieren hasta los 21 años, y de esta manera se alcanza el máximo nivel evolutivo de la conciencia moral. Entonces, esto explica por qué en la mayoría de países, la mayoría de edad oscila entre los 18 y 21 años de edad. Trayendo nuevamente el tema de los trastornos de las conductas morales en pacientes con disfunciones o lesiones cerebrales, es muy importante entender la base neuronal de la moral. Esto nos va a explicar cómo estos trastornos interactúan con otras funciones cerebrales. El primer caso que ayudó a identificar las áreas relacionadas con la conducta moral fue el famoso caso muy conocido por todos de Phineas Gage, que fue un obrero que presentó un golpe traumático en el córtex prefrontal. Su inteligencia y su lenguaje no se vieron afectados, pero hubo un cambio radical en su conducta moral. Resulta que no solamente este caso, sino que también hubo casos similares al de Phineas Gage, que presentaron lesiones en las mismas regiones, específicamente en las regiones ventromediales del córtex prefrontal, mostrando la influencia de dicha área en las conductas morales. También hay pacientes que presentan anormalidades en la conducta moral cuando se han lesionado áreas como los lóbulos temporales, las regiones límbica y paralímbica. En estos casos ha sido muchísimo más grave debido a que se ha presentado una lesión severa de las normas morales, hasta el punto de presentarse conductas que pueden ser problemáticas para el sujeto, es decir, que el desajuste o el daño tienen un impacto bastante grave. La importancia que tienen las regiones cerebrales en los juicios morales se han estudiado con resonancia magnética funcional de resolución y se ha encontrado que gran parte de los juicios son intuitivos y están asociados a regiones como el lóbulo frontal, circunvolución frontal medial y el córtex orbitofrontal, la circunvolución temporal superior, el lóbulo temporal y el cerebelo derecho. Dentro de este tema es muy importante mencionar aquellas situaciones llamadas dilemas morales, que consisten en elegir entre dos opciones, la menos perjudicial o la menos mala. Hay varias clases de dilemas morales. Vamos a hablar de dos. Uno son los personales. Un buen ejemplo sería donde la persona tiene que hacerle daño a otra para salvar la vida de un grupo mayor. Y los impersonales, en donde el sujeto directamente no infringe daño a la otra persona, pero sí lo puede hacer por otros medios con el fin de evitar un desastre mayor. En los dilemas personales se ha encontrado que hay mayor actividad en las regiones cerebrales asociadas a la emoción y la cognición social, como el córtex prefrontal medial, región singular posterior y circunvolución temporal superior. Cuando los sujetos aceptan la conducta utilitaria que causa un daño a un tercero, se ha observado la activación de regiones asociadas al razonamiento, región prefrontal dorsolateral y cíngulo anterior. En los dilemas impersonales también se presenta la misma activación. Esto comprueba que la cognición moral está ligada a una red neuronal en la cual intervienen regiones cerebrales implicadas en la afectividad y en procesos cognitivos. Para concluir, opino que las neurociencias son muy importantes para sentar las bases biológicas de la conducta normal y para evaluar y tratar a los individuos con trastornos psicológicos. Además, gracias a estos estudios se da una explicación más convincente a problemas del campo filosófico, como en este caso la moral, que ha sido de gran interés para los seres humanos, ya que como se describió durante todo el video, está estrechamente relacionada con el cerebro, lo cual puede ser bastante productivo para el desarrollo de programas educativos
que promuevan las conductas altruistas a través de intervenciones conductuales y neurocognitivas. Y además de esto, permite ampliar el quehacer psicológico en varios contextos cuando está apoyado en la neurociencia.